Bien, buenas noches chicos, chicas, bienvenidos a todas y todos a la clase del día de hoy. Vamos a empezar retomando el tema de avance, la institución del heredero. ¿Ya? Vamos a darles un par de segundos a los compañeros que se conecten para poder abordar el tema, recordando que en un principio la anterior clase abordamos ya de inicio este tema, estableciendo que por el término institución vamos a entender designación, es decir, instituir, designar, nombrar, nominar, para que no exista ninguna confusión en relación al manejo de los términos. Esto deriva de los temas anteriores que hemos estado viendo, como la sucesión testamentaria. No olvidemos que dentro de la sucesión testamentaria o voluntaria, esta genera una subclasificación, pues la sucesión testamentaria o voluntaria se divide en dos, ¿no? Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Recordarán que cuando vimos y estudiamos a los testamentos solemnes, establecimos conocer los testamentos abiertos como los testamentos cerrados, cada uno con las particularidades establecidas por ley, ¿cierto? Bien. Buenas noches, Diego, ¿cómo me copias? Hola, hola, Diego, buenas noches, ¿cómo me escuchas? Sí, sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde apareces? Aquí todavía trabajando, doctor. Allá. Bien, daremos unos segundos para que las compañeras y los compañeros se conecten y vamos haciendo una especie de retroalimentación, estableciendo desde el tema que vimos sobre la sucesión voluntario-testamentaria, donde necesariamente interviene o existe un testamento como manifestación de última voluntad del testador. Recordamos también de que dentro de la sucesión testamentaria se clasifican en dos clases de testamentos: los testamentos abiertos o solemnes, mejor, y los testamentos especiales. Y los testamentos solemnes se subclasifican en los testamentos abiertos y los testamentos cerrados, ¿cierto? Los abordamos cada uno con sus particulares características, con los requisitos y formalidades que hay que cumplir, ¿no? Uno, el abierto, por así decirlo, por ejemplo, aquel que el testador de viva voz manifiesta cuál es su última voluntad para poder dejar los bienes a sus herederos, principalmente a sus descendientes, haciendo énfasis y relación con el tema de la legítima, si se acuerdan, como aquella reserva que hace la ley, para evitar que el testador de manera discrecional proceda a distribuir sus bienes liberalmente, ¿cierto? El tema de la legítima, recordemos que les reconoce al testador una porción de libre disposición dependiendo del tipo de heredero testamentario que le va a heredar. De ahí que en la sucesión testamentaria únicamente se reconoce a tres órdenes: a los descendientes, a los ascendientes y al o a la cónyuge, ¿cierto? A diferencia de la sucesión legal. Solamente son tres clases de herederos quienes pueden concurrir a una sucesión testamentaria. Si se acuerdan, la legítima de los descendientes está materializada en las 4/5 partes del acervo hereditario del testador, quedando una quinta parte como porción de libre disposición. Cuando no hay descendientes, el segundo lugar está ocupado por los ascendientes.
Estos concurren a la sucesión testamentaria y la legítima que les corresponde son las 2/3 partes del acervo hereditario del testador, quedando para la liberalidad del testador 1/3 parte como porción de libre disposición. Ahora, la esposa puede concurrir con los ascendientes a la sucesión testamentaria, pero también con los ascendientes, pero principalmente se maneja de esa manera, ¿no? El testamento abierto y cerrado se encuentra dentro de la clasificación de los testamentos solemnes. ¿Por qué solemnes? Porque para su eficacia, para su validez legal, debe cumplirse con una serie de formalidades establecidas por ley. Esa manifestación de última voluntad, llamada testamento, debe cumplir con las exigencias y requisitos que la misma ley establece para este tipo de actos jurídicos voluntarios, como por ejemplo es un testamento como tal, ¿sí? Ahora bien, después de ver a los testamentos abiertos, vimos al testamento cerrado, que básicamente también está dentro de los testamentos, dentro del testamento solemne, pero que guarda una particularidad, porque así como su nombre establece, testamento cerrado, también se denomina secreto o místico. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del testamento abierto, que puede ser inclusive dictado por el testador a viva voz, ¿cierto? A viva voz, el testamento cerrado, como su nombre lo indica, puede ser entregado ya de forma directa e incluso redactado de puño y letra del testador. Los testigos vecinos van a conocer su contenido y lo único que el notario va a hacer es recepcionar ese testamento, darle las formalidades para su validez legal y establecer que va a estar en custodia de quien el testador elija hasta que llegue el día de su fallecimiento. Solo ahí puede abrirse un testamento con las formalidades que la ley exige. Por eso se denominan solemnes, ¿cierto? Siguiendo con la retroalimentación muy rápida, también vimos y abordamos anteriores clases los testamentos especiales. Denominados especiales porque debido a la circunstancia y a la situación en la que estos van a ser otorgados, ¿no?, están exentas de ciertas formalidades que sí se les exige a los testamentos solemnes, como son el abierto y el cerrado, reitero. Y dentro de los testamentos especiales, precisamente por las especiales circunstancias en las que se les otorga, es que pudimos ver los testamentos en riesgo grave, los testamentos en nave, aeronave o embarcaciones, los testamentos en campaña, movilizaciones, los testamentos cuando caen prisioneros, ¿no ve? Ahí se exime al testador de estar convocando a un notario, de estar convocando formalidades. ¿Por qué? Porque la circunstancia especial en la que se encuentra no amerita llenar esas formalidades, sino que la exigencia, por ejemplo, para recordar, si nos encontramos en un barco, en una embarcación, en un navío, el capitán del barco es a quien se le va a entregar el testamento, en presencia de 2 o 3 testigos que estén en ese momento. Se anotará en el libro de novedades, si ha caído prisionero lo propio, tiene un periodo de caducidad, todos los testamentos especiales, por la especial circunstancia en la que se les otorga, ¿no? Posterior a ello, vimos y estuvimos abordando la institución del heredero. La institución del heredero tiene que ver con una sucesión testamentaria porque es el acto por el cual el testador va a instituir, va a designar, va a nominar a quienes van a ser sus herederos testamentarios en el marco del respeto de lo que la legítima establece. Primeros convocados a heredar o los primeros que tuvieran que estar nombrados van a ser los descendientes, ¿cierto?
Si no hubiera descendientes, van a ser convocados los ascendientes, el o la cónyuge también por el mismo lado, pero respetando la porción que la legítima les reconoce. De ahí que instituir, dijimos, significa designar. Voy a pasar acá abajo, ¿ya? Y lo tienen ustedes ahí, es la disposición testamentaria por virtud de la cual el causante, es decir, el testador, designa. Ese es el sinónimo de la palabra instituir. Designa a un sucesor universal para transmitirle, para subrogarse en todos o en parte los derechos y obligaciones transmisibles de su causa, del que va a fallecer. El artículo 1154, siempre hablando de nuestro Código Civil, establece que la institución de heredero, es decir, la designación de heredero, debe recaer sobre persona cierta, es decir, una persona identificable, descriptible, y solo puede hacerse por testamento. ¿Ya? Por eso decía que la figura jurídica de la institución de heredero es parte de la sucesión testamentaria, ¿cierto? Es parte de la sucesión testamentaria. Entonces, si debe caer sobre persona cierta, sobre persona totalmente identificable, con nombre y apellido, ¿cierto? Es lógico pensar que los herederos van a ser designados o instituidos en términos claros, fíjense, nombrándolos por sus nombres y apellidos y no por señales genéricas, ¿sí? Y no por señales genéricas, a no ser que estas señas, ¿no? Estas características físicas, somáticas que tuvieran los instituidos como herederos, sean inequívocas e indudables, ¿sí? E indudables. Ejemplo, una cicatriz, una seña inconfundible que haga prever que sí, es la persona a la cual el testador se ha referido. Con preferencia se recomienda que sea en términos claros, nombrándolos con sus nombres y apellidos, pero completos, ¿ya? Que no den lugar a dudas que se trata, por ejemplo, de Pedro. Que no haya confusión alguna, porque no se olviden, se lo está designando como heredero o sucesor universal. Va a recibir bienes. De ahí que la ley exige que al designar o instituir herederos se debe hacer de la forma más clara y precisa posible. Ahora bien, ¿cuál es la limitación que tiene el testador a momento de designar o instituir herederos? El testador puede instituir cualquier número de herederos y a quienes quiera, siempre que esos designados o instituidos sean capaces de recibir por testamento los bienes que les van a dejar. Quien tuviera herederos forzosos, ojo, no es contradicción. Quien tuviera herederos forzosos, ¿y quiénes son los herederos forzosos? Son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge. Va a poder testar solamente sobre la porción de libre disposición. ¿Me dejo entender? El causante o el testador que tuviera descendientes, que son sus herederos forzosos, por el instituto jurídico de la legítima, no puede discrecional y liberalmente disponer así, aventuradamente, de sus bienes en su testamento. Debe respetar la parte que la ley reserva para sus herederos forzosos. ¿Esto qué quiere decir si se tratara de sus descendientes?
no puede disponer en testamento de las 4/5 partes que la ley les reconoce a sus descendientes. De la 1/5 parte, que viene a ser su porción de libre disposición, es libre de hacer lo que quiera. Ahí puede instituir herederos, puede instituir legatarios, ¿no? Vimos ya al principio de los temas cuál era la diferencia entre el heredero y el legatario. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sobre su porción de libre disposición. Es decir, de la parte con la cual puede hacer lo que quiera. Pero, reitero, si tuviera herederos forzosos, descendientes o ascendientes, debes respetar la legítima que la ley establece para cada uno de estos herederos. Debes respetar. No puede discrecionalmente disponer de esos bienes. De su porción de libre disposición, que puede ser una 1/5 parte tratándose de descendientes y una 1/3 parte tratándose de ascendientes, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? A eso se denomina la institución del heredero. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué ocurre cuando en el testamento falta la designación de herederos sobre la porción de libre disposición? Es decir, que el testador no ha designado, no ha nominado de manera precisa con nombres y apellidos sobre su porción de libre disposición a quienes él le hubiera gustado considerar los herederos. ¿Ya? Esa falta, esa carencia de designación de institución, ¿sí?, no invalida el testamento. No invalida el testamento. Sino que simplemente lo que va a ocurrir cuando el testador no vaya a designar herederos, ¿sí?, es que los herederos forzosos, ya sea descendiente, ascendiente, esposo o esposa, van a recibir también esos bienes, porque a falta de haber designado, a falta de haber instituido sobre su porción de libre disposición a herederos que él quería hacerlo, de ninguna manera va a dejar sin efecto el testamento y van a ser los herederos forzosos quienes van a promover recibir estos bienes. Ahora, ustedes saben que el testamento siempre se elabora antes de fallecer el testador, ¿cierto? Por eso está dentro la clasificación de los testamentos voluntarios. ¿Qué ocurre si al momento de hacer su testamento el testador ha instituido a alguien como heredero? Lo ha designado, lo ha nominado. Y con el pasar de los días, de los meses, de las semanas, uno de estos instituidos o designados como herederos fallece antes que el testador. Muere antes que el testador. O en su caso se le declara incapacidad por algún tema, o finalmente renuncia. ¿Sí? Cuando esta situación se presente, se genera la figura, ¿se acuerdan?, de la estirpe, de la representación. Si estos instituidos herederos tuvieran hijos, los hijos van a reclamar la parte que el testador les hubiera dejado como herencia en el testamento, ¿sí?, antes de fallecer. Eso es lo que, por eso dice el 1089, ¿sí?, se aplicará lo dispuesto en la representación. Yo voy a heredar lo que el testador le había designado, le había instituido a mi padre. Entonces voy a ser heredero o legatario, en este caso heredero, a la sucesión del testador en representación de mi padre, que ha fallecido antes, que se ha declarado incapaz o que hubiera renunciado antes del fallecimiento del testador. A eso se refiere. ¿Por qué la ley exige que al momento de instituir herederos
se deba hacer un nombramiento preciso, claro, con nombres y apellidos, de ser posible con señas para no dejar duda alguna que es la persona a quien ha decidido instituir como heredero el testador. Porque si existe un error en la institución, en la designación de este heredero, este no va a entrar a la sucesión hereditaria. Tampoco va a ingresar a la sucesión hereditaria, ¿sí?, si hubo error en la motivación o en el motivo, en la razón que indujo en la disposición testamentaria. Cuando ese motivo resulta del testamento y es el único que determinó la voluntad del testador, no va a entrar. Ahora, si el motivo que generó que el testador designe algún heredero por sus circunstancias es ilícito, es un acto ilícito, es un acto ilegal, esa voluntad testamentaria, esa disposición testamentaria va a quedar nula. ¿Por qué? Porque hay un error sustancial. Se ha cometido un error en la institución, en la designación, en la nominación de ese presunto heredero. Lo que nos lleva a pensar, nuevamente, lo que nos lleva además a realizar y a concebir y admitir que cuando el testador tenga que designar o instituir a un heredero, lo debe hacer de manera clara y precisa. La disposición se refiere a la voluntad de instituir heredero en beneficio de persona incierta o sobre cosa que no está plenamente identificada, es nula. A no ser que por algunas circunstancias pueda ser identificable, pueda ser individualizada, pueda ser precisada. Fuera de ello, lo que el testador deje en favor de los pobres, ojo, en favor de los pobres, sin mayor especificación, sin mayor precisión, y diga a favor de los pobres del albergue El Buen Pastor, se va a entender como un legado para los pobres de la localidad correspondiente o de la institución correspondiente. ¿No ve? ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a una determinada clase social, llamémosle así. Está hablando de los pobres del barrio 10 de diciembre, por así decirlo, no sé si existe ese barrio. A los pobres ancianos del asilo samaritano. No está diciendo le dejo al anciano Pedro, Pablo, Ramiro, no, está diciendo a los pobres ancianos del asilo samaritano. Ahí sí, pese a ser genérico, se va a entender de que su voluntad ha sido instituir como herederos a los pobres ancianos del hogar samaritano. O en su caso, cuando tome la decisión de instituir o designar como heredero de su porción de libre disposición a una iglesia, a una parroquia. No hay donde perderse, ¿no? Si dice, designo como o instituyo como mis herederos a la parroquia de San Pedro, en la ciudad de Cochabamba. San Pedro, en la ciudad de Cochabamba, Avenida Heroínas, Parque La Torre. No se pudiera ni siquiera confundir con el templo San Pedro de Sacaba. ¿Por qué? Porque está diciendo a la parroquia San Pedro de la ciudad de Cochabamba. Entonces a la que está ubicada en la ciudad. Pero ¿qué pasaría si dijera designo, instituyo como mi heredero al templo San Pedro? Al templo San Pedro de nuestro departamento. Allá. Ahí ya hay un bien o cosa o dato incierto. Porque si dice del departamento,
la ciudad tiene una parroquia San Pedro, Sacaba tiene una parroquia San Pedro, de pronto otra provincia tiene ¿a cuál? ¿Cierto? ¿A cuál? De ahí que es importante instituir el heredero de manera precisa. ¿Ya? Por favor, de manera precisa. Bien. Herederos sin determinación de partes. Aquí el testador lo que ha hecho es designar, nominar, nombrar a herederos sobre la porción de libre disposición, pero no ha dicho qué cosas les deja. El vehículo para quién, la moto para quién, el departamento para quién, por así decirlo. Cuando eso ocurra y el testador instituya herederos sin especificar ni determinar de manera precisa qué bien o qué parte de un bien les está dejando, lo que se va a aplicar es que todos los herederos instituidos en la porción de libre disposición heredan por partes iguales de los bienes que el testador tuviera en su porción de libre disposición. A eso se refiere. Sigamos. ¿Qué ocurre cuando el testador decide instituir herederos, ¿no? Pero establece condiciones, o establece plazos, o establece alguna carga sobre esos bienes? Porque lo puede hacer. Lo puede hacer. Puede dejar algún bien que forme parte de su porción de libre disposición, con condiciones, establecer un término, o finalmente una carga. ¿Sí? Finalmente una carga. Y esto nos retrotrae a cuando vimos la materia de derecho civil 4 contratos. ¿Qué es una condición? Es un hecho o acto futuro e incierto. Puede ser que sí se dé, puede ser que no se dé. Cuando la condición es cumplida, se considera que esa condición ha satisfecho las expectativas de quien la ha ordenado, ¿cierto? Mi auto va a ser tuyo o mi auto va a ser de mi hija Alejandra cuando en la gestión 2021 presente su título en provisión nacional. ¿Cuál era la condición? Presentar el título a nivel de provisión nacional. Y Alejandra cumple, presenta su título en provisión nacional, por tanto el auto pasa a ser definitivamente suyo. ¿Por qué? Porque la condición ha sido cumplida. En cambio el término es lo cierto, lo conocido, ¿verdad? Sabemos cuál es el plazo que se ha establecido, digamos que en un testamento, para poder hacer algo, y la disposición emanada del testador cobre cuerpo, se materialice, se cumpla. Y la carga viene a ser algún peso, pues, que el testador considera que debe poner para que se pueda cumplir su última voluntad. Si hemos manejado el ejemplo de que la condición ha sido cumplida, la disposición testamentaria cobra eficacia, cobra validez. Pero ¿qué ocurre si esa condición es suspensiva y encima es resolutoria? Es decir, que de no cumplirse la disposición testamentaria puede quedar sin efecto, se puede resolver. De ahí que la norma en materia civil, chicos, dice que la institución puede hacerse puramente o bajo condición suspensiva o resolutoria, ¿cierto? Cumplida esta condición suspensiva, dice, cobra eficacia, tendrá lugar la institución de heredero. Si no se cumple, si no se satisface la voluntad del testador, no hay institución de heredero.
Y como no hay institución de heredero, no hay quien reciba los bienes, dice, se aplicarán las reglas de la sucesión legal. ¿Qué quiere decir? Que la ley se va a hacer cargo de cómo distribuye a los herederos los bienes dejados por el testador. ¿Cierto? Testador. Entonces, en esa condición es que se va a cumplir o no cumplir la institución del heredero. ¿En qué consiste la institución o designación de un heredero sujeta a un término, a un plazo? Parecida a la condición, ¿cierto? Solo que en el término o plazo sabemos cuándo acá empieza y sabemos cuándo termina. Y si no hay normas expresas, ¿sí? El hecho de instituir, de nombrar, de designar herederos bajo condición y a término, fíjense, se rigen, es decir, se regulan por las obligaciones condicionales. ¿Se acuerdan de Derecho Civil 3, obligaciones, y Derecho Civil 4, contratos? ¿Qué ocurría con los contratos u obligaciones sujetas a condición y sujetas a término? Que para su eficacia legal, para que tenga valor legal y se cumpla, tienen que cumplirse las condiciones y tiene que cumplirse el plazo o término. Eso es lo que establece el Código Civil en su artículo 494 y 508 que ustedes ven en pantalla. Cumplo la condición, cobra eficacia la institución del heredero. No cumplo la condición, se tiene como si no hubiera existido la disposición, ¿sí? Y por tanto se generan las reglas de la sucesión legal, ¿cierto? Se generan las reglas de la sucesión legal. Bien. Los herederos que hayan sido instituidos como tal por parte del testador, pero en cuyas disposiciones se hubiera establecido una condición suspensiva o resolutoria a un término inicial, ¿sí? Yo puedo, habiendo sido instituido como un heredero sujeto a condición, puedo exigir, puedo pedir que se me entregue la parte que el testador ha designado como herencia para mí, sin antes haber cumplido la condición, pero prestando alguna fianza, ¿ya? Prestando alguna fianza hasta que se cumple el término o se cumple la condición pendiente. Si esto no se da, se va a nombrar un administrador, un tercero ajeno que administre, para cuidar, para conservar, para mantener los bienes. ¿Sí? Ahora, si la condición dejada por el testador a momento de designar a sus herederos sobre la porción de libre disposición, que eso quede claro, ¿no? Y si esta condición es potestativa, ¿qué quiere decir? Puedo hacerlo ahora como puedo hacerlo después, ¿no ve? Se puede entregar a los interesados los bienes dejados como herencia, pero bajo caución quiere decir bajo garantía. De pronto ese es el lado negativo de las condiciones, ¿cierto? Pero así está establecido en el Código Civil. Y ese es el tema, chicos, que teníamos que terminar con referencia a la institución del heredero. ¿Qué debemos entender de ese tema? Que instituir significa designar, significa nombrar de manera precisa al heredero, que el testador realiza, que el testador nombra, que el testador designa, pero solamente sobre sus bienes de libre disposición. ¿Ya? Solamente sobre los bienes. No puede, reitero,
designar, instituir o nombrar herederos sobre la porción que les toca a sus herederos forzosos. Y eso nos ha enseñado la legítima. Ya, no puede. Sobre la porción de libre disposición que a él le toca, sobre la partecita con la cual puede hacer lo que quiera, quiero decir, a eso se llama porción de libre disposición, sobre esa parte puede instituir herederos. De manera clara, de manera precisa, con nombres y apellidos. ¿Para qué? Para que no den lugar a dudas sobre la identidad de los herederos que está instituyendo o designando. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está clarísimo? Sí, doctor. Doctor, ¿podría aclararme cuál es el error sustancial que mencionó con respecto a la institución de heredero? Ya. A ver, si ustedes se acuerdan, el tema de contratos, vicios del consentimiento, ¿no? Los vicios del consentimiento son 3. El error, el dolo y la violencia. Dentro del error, hemos visto 3 clases de errores. El error esencial, el error sustancial y el error de cálculo. El error sustancial conlleva a la anulabilidad de un acto jurídico, de un contrato. ¿Cuál es? Es aquel error, aquella falla, aquella falsa apreciación sobre la cualidad de una cosa o sobre la cualidad de una persona. Y cuando hablemos sobre la cualidad de una persona, estamos hablando sobre la identidad de una persona. No es lo mismo decir, para efectos de sucesión testamentaria, dejo el automóvil que tengo como porción de libre disposición a Marcelo Encinas Fernández. ¿Cierto? ¿Dónde estaría el error sustancial? En la identidad, en la cualidad de la persona. Presentado el carnet, no había sido solamente Marcelo Encinas Fernández, había sido Marcelo David Encinas Fernández. He variado con un nombrecito la identidad. Ese es el error sustancial. Sobre la sustancia, sobre la cualidad, sobre la identidad del instituido como heredero. Entonces, ustedes saben que en temas procesales y mucho más en materia sucesoria en la vía testamentaria, cada heredero tiene que ser plenamente identificado. Es más, en una simple audiencia de testigos, yo le pido a mi cliente, por así decirlo, que me dicte por teléfono sus nombres completos, sus números de carnet. Y me dice, a ver, doña Vilma Castro Veneros, viuda de Pérez. Doña Vilma Castro Veneros, viuda de Pérez. Y cuando presenta el día de la declaración ante el juez, había sido Vilma Benedicta Castro Veneros, viuda de Pérez. ¿El juez le va a tomar la declaración o hay un error sustancial en la identidad de la persona? ¿Qué creen? ¿Le va a tomar la declaración o no? ¿O va a pasar por alto y omitir el segundo nombre y le va a tomar nomás? ¿Qué dice? No, doctor, porque habría la duda de que eso no es la persona, ¿no? Exactamente por el tema de los homónimos. Ese es un error sustancial. Y más que todo, en la vía de la sucesión testamentaria, en la figura de instituir heredero, por eso la norma dice, el testador a momento de designar, nombrar, instituir un heredero, debe hacerlo de forma precisa, con datos precisos, nombres y apellidos completos, que no dejen lugar, que no dejen duda alguna de que se trata de la persona a la cual el testador ha querido nombrar como heredero, sobre la porción de su libre disposición. A eso se refiere, chicos, el error sustancial.
¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen o qué otra duda con respecto a este tema? Sí, doctor. Y dígame, con respecto a lo mismo, por el tema del nombrecito, pero digamos el carnet está bien, pero le faltaba el segundo nombre, ¿igual se puede invalidar? Sí. No se olviden que van a ser bienes los que van a recibir. ¿Y dónde se va a invalidar? En el trámite que este heredero instituido haga, ya sea pagando el impuesto ante la ventanilla de la gobernación por sucesión gratuita de bienes, ¿no ve? No va a coincidir. Pero aquí le falta, sí, pero así me... No. Pero el canal es el mismo. No, señor. Por eso es. Por eso es. Entonces el testador tiene que pedir o la identificación, o el carnet de identidad o el NID de la institución a la que quiere donar, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Oh, Porque ya. esta figura de la institución de heredero le está exigiendo precisión, claridad le está exigiendo. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado. Pero esto es subsanable, les cuento, y lo vamos a ver en la segunda sesión, en el tema que se llama sustitución de herederos testamentarios. Yo puedo designar como testador, eso me está diciendo la ley, y lo debo hacer de manera clara, precisa y con datos correctos. Pero también puedo, en el hipotético caso de que se presente algún problema, ya sea de precisión, ya sea de voluntad del testador o aceptación, nombrar sustitutos que vayan a reemplazar a ese que por alguna circunstancia no va a poder heredar. Enseguida lo vamos a ver. 2 segundos, deme por favor, estamos llegando al final de la primera y en 2 segundos les paso el nuevo link, por favor se conectan, ¿listo?